Nuestro invitado de hoy es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Literatura Argentina de la Universidad de Tucumán y como periodista del diario El Tucumano. Es uno de los fundadores de la revista digital de periodismo narrativo Tucumán Z. Es autor de varios libros y, entre otros, del guión del podcast de Anfibia sobre la vida de Moria Kazan. Ha publicado en medios nacionales e internacionales. Nos visita hoy el periodista y docente Ezequiel Svetliza. Bueno, Ezequiel, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, gracias a vos por invitarme, un lujo. ¿Quién es Ezequiel Svetliza? Qué pregunta, ¿no? ¿Te tengo que contestar el currículum Lo que vos quieras. o es existencial? Y no sé, a mí me gusta, digamos, soy doctor en letras, tengo una trayectoria académica por un lado y en el oficio del periodismo por otro, ¿no? Esos son como mis grandes pasiones y oficios y profesiones. A mí me gusta, no sé, me gusta pensarme como alguien que hace muchas cosas distintas y que se siente cómodo en la incomodidad de no hacer siempre lo mismo, Claro, digamos, ¿no? Claro. Ahí mencionaste dos pasiones, las letras, la academia, podríamos decir, y el periodismo. Y el periodismo ha entrado por distintos lugares, ¿no? Y ahí me gustaría empezar la entrevista, porque nosotros hablamos mucho en función del periodismo, de la crisis del periodismo, de que estamos en un momento bastante complicado. La industria periodística está atravesando momentos muy feos, difíciles, transicionales, pero largos, etcétera, 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 ¿no? Y en el medio se dan discusiones que también tienen que ver con los cambios de la sociedad, podríamos decir, ¿no? Que te demanda cosas. Y al periodismo también le demandan cosas. El periodismo, la sociedad está demandando al periodismo que en todo caso encuentre otra vez los canales que fueron fundacionales y su prestigio, que sea un factor provechoso para la sociedad. Hoy está muy discutido todo eso. Y también cómo usa la palabra, que es un poco lo que vos haces. Desafías el uso normal de la palabra. ¿Vos cómo ves todo esto? Bueno, primero y principal, el periodismo nunca no está en crisis, ¿no? De un tiempo a esta parte, no sé, la cantidad de conferencias, asambleas, mesas, paneles que se han hecho hablando de la crisis y de la muerte del periodismo que no termina de morir, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una crisis del orden de lo material, ¿no? De las condiciones en que trabajan muchos colegas, en la que se está desarrollando el oficio, que es bastante penoso y lamentable, por un lado, pero también me preocupan sobre todo las condiciones intelectuales en las cuales se desarrolla. Y como vos bien decías, yo vengo sintiendo de un tiempo a esta parte que el periodismo se olvidó de cierta pulsión hedonista que tenía que ver con justamente la manera en que va a seducir o va a atraer al lector. Hablo del lector porque principalmente yo trabajo en la gráfica, aunque anduve por otros caminos, al lector o al televidente o a quien sea que esté del otro lado, ¿no? O sea, hay una tarea de seducción, de atracción que se dejó de lado, digamos, ¿no? En ese afán de, no sé, de comunicar, de expresarse. Yo creo que se olvidaron del aprecio de la forma, ¿no? Que es algo que, bueno, yo lo vivo como algo muy hedonista al oficio, entonces trato siempre de tener cuidado en la forma. Ahí hay una cuestión que sí es ponerle una capitulación, ¿no? Pero después está una cuestión que me parece que es central también en lo que decís, pero que no es una capitulación, que es una persistencia en el error, tal vez, que es que los medios tradicionales no abandonan una agenda y esa agenda ya está perimida, ¿no? Exacto. Y ahí es muy difícil.
Exacto. Bueno, viste que, no sé, muchos hablan y muchos periodistas se posicionan desde esa vieja imagen romántica del periodista como el sujeto necesario para custodiar los valores liberales, republicanos, independientes, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno hace un repaso histórico, sobre todo de lo que viene pasando a nivel continental en Sudamérica en los últimos tiempos, el periodismo fue más cómplice, ¿no?, de golpes institucionales, de muchos tipos, ¿no?, que ese guardián o ese velador de la libertad, del republicanismo, de la democracia, ¿no? Yo creo que a 40 años de democracia el periodismo tiene que repensarse en las formas, tiene que repensarse en que los colegas puedan hacer lo que realmente quieren hacer. Como vos decías, la agenda que se impone, esa agenda de lo necesario, a mí me interesa más la agenda de lo innecesario, ¿no? El periodista como alguien que pone un relato que uno no espera que esté ahí. Claro, que no está. Que se vuelva muchas veces a las bases, ¿no? Nosotros muchas veces como periodistas nos obnubilamos por los grandes relatos, por los relatos del poder, por los relatos de la política. Y a mí por ahí me parece mucho más interesante lo que tiene para decir Doña Pocha, la almacenera de la esquina, que vive estos tiempos de crisis de una manera particular. Claro. O su hijo que se esfuerza para meter materias en la facultad, ¿no? Es decir, esas historias que nos arrimaban antes las aguas fuertes porteñas de Art, volver a esa materialidad de las historias mínimas, de las historias que uno tiene acá al lado, y no estar tan pendiente quizás de la macroesfera del poder, porque creo que por ahí eso nos aleja de la gente. Bueno, y vos podés hablar con ejemplos porque, bueno, sos un buscador de esa agenda distinta, personajes, por ejemplo, qué sé yo, tucumanos, porque estás ahí ejerciendo, sos de ahí, estás ahí ejerciendo el periodismo, pero también ahora podemos entrar por una variante que está ahora disponible para quien lo quiera ver, oír, que tiene que ver con esto, de nuevo, con una cuestión formal, con la forma, que vendría a ser el podcast, y de nuevo la otra agenda, en todo caso, de un personaje que tiene mucho para decir, más allá de lo que tenga también para decirnos, ¿no? Que es Moria Kazan en una coproducción con Spotify y Amphibia. ¿Qué es todo ese material, ese trabajo, ese proceso? La verdad que para mí, en lo personal, fue un desafío profesional. Vos hiciste el guión ahí, ¿no? Yo trabajé como guionista en esa producción, invitado por la gente de Amphibia a formar parte de un equipo maravilloso realmente, de grandes profesionales y un laburo muy colectivo, ¿no? Es decir, como un engranaje más de un trabajo que tiene la influencia de muchas personas en el proceso. Fueron más de un año de trabajo, ¿no? Desde que planteamos el tema y buscamos cómo encararlo y buscando también con qué nos encontrábamos, ¿no? Porque, como te decía, para mí era muy desafiante, primero porque suponía la incursión en un formato nuevo como es el podcast. Claro. Si bien algo de guión ya había hecho antes, no lo había hecho para ese formato, y con un personaje fascinante y deslumbrante como es Moria Kazan, ¿no? O sea, la verdad que fue un trabajo muy obsesivo, ¿no? Porque son meses que te llevas pensando en una persona. Ella es un personaje que por ahí tiene muchas capas de ficción, una mujer que ha recorrido prácticamente 6 décadas dentro del arte y el espectáculo en Argentina, haciendo de todo, ¿no? Teatro,
cine, teatro de revistas, el otro teatro más serio, Jurado, el bailando, audios virales, memes. O sea, Moria está en todas partes. Hasta en la cárcel, ¿no? Hasta la cárcel, exacto, ¿no? Es un personaje que está y que se movió por muchas partes y que tuvo la... No sé si la conciencia de que siempre estuvo presente, claro, ¿no? Es decir, es un personaje que está muy vigente a sus 70 y pico de años, ¿no? Siempre presente en la agenda, siempre disruptiva, siempre buscando esto, el lugar de la incomodidad, ¿no? O sea, fíjate vos, si la comparás con las trayectorias de las otras grandes divas, como puede ser Mirtha Legrand por un lado y Susana Jiménez por el otro, ellas son divas que encontraron un formato y se quedaron ahí, ¿no? O sea, bueno, Mirtha Legrand hace el programa más longevo, creo que del mundo, claro, el programa de televisión, y Susana Jiménez encontró en Hola Susana su nicho, creó una industria de eso y se mantuvo ahí haciendo algunas otras cositas, pero esos fueron su fuerte. Moria fluctuó por distintas artes, por distintas... O sea, siempre está haciendo cosas nuevas y siempre está en movimiento, ¿no? Claro. Bueno, ella se define como no una diva, sino una divagante. Y bueno, nada, fue muy desafiante cómo contar tanta vida, tanto arte, tanta trayectoria, ¿no? En este formato que para mí es nuevo, que es el podcast. ¿Va a ser en cuántos capítulos? Son 9 capítulos que recorren la trayectoria profesional de Moria, pero también quizás sectores más íntimos que difícilmente se tenía acceso antes de esto, ¿no? O sea, se hizo mucho también con las herramientas que nos brinda, por ejemplo, el periodismo narrativo, ¿no? Que es la entrevista larga, la espera, la visitamos a la casa, claro, la acompañamos al teatro. O sea, hubo una inmersión muy grande del equipo que formó parte del podcast para encontrar esa Moria más íntima, ¿no? ¿Y el podcast qué va a tener? ¿Va a tener sonido, música, qué más? Palabras. Tiene, bueno, un relato de Moria, un recorrido por su vida, un recorrido introspectivo que creo que en esa profundidad no lo había hecho antes, ¿no? Ella misma lo reconoce así. Tiene múltiples voces que la piensan, que la relatan, ya sea más íntimas, como pueden ser amigas, su novio Pato Galmarini, Oriana Junco, por tirarte alguno de los nombres, ¿no? Y también de intelectuales y pensadores que la piensan como artista, como figura, como ícono. No se van a encontrar con la Moria vedette, con la Moria del cine, ¿no? De ese cine hoy polémico como puede ser el cine de Olmedo y Porcel, donde ella fue una figura. Se van a encontrar con la Moria ícono queer, ¿no? Un personaje que levantó las banderas de la libertad y que fue tomada como una bandera para las comunidades de disidencia sexual. Con la Moria presa se van a encontrar con, la Moria más íntima, la Moria madre, la Moria novia. Una Moria integral, digamos, podríamos decir. Sí. Una Moria en su encuentro con Lali, por ejemplo, o sea, y donde habla absolutamente de todo, digamos. Este trabajo, decís, es altamente colectivo, digamos, ¿no? Pero si bien vos tenés en la literatura escrita, digamos, trabajos personales, que ya vamos a hablar de uno de ellos en particular, también tenés trabajos colectivos, como, qué sé yo, por ejemplo, La Bolsa y la Vida, que dicho sea de paso, se presentó el año pasado aquí en Cacatí, y otros de crónicas, ¿no? Contando cuestiones relacionadas con la vida del Tucumán y qué sé yo, y otras publicaciones. ¿Cuál es la diferencia ahí en esos distintos tipos de colectividades, digamos, ¿no? A ver, en el caso de La Bolsa y la Vida y en otras crónicas que yo escribí para antologías o para libros,
fueron crónicas personales que se incorporaron a un trabajo colectivo de muchas voces. En este caso es un equipo de producción bastante grande. Que ¿no? inciden en el momento, digamos. Claro, que trabajan, que aportan miradas, que son parte de las entrevistas, que están en el lugar de los hechos, ¿no? Más allá de un equipo también técnico, como el que trabaja la edición de sonido, lo que conocemos como lo que se llama como paisaje sonoro, es decir, crear las condiciones para que el lector se meta en esa historia, ¿no? O sea, uno tiene la herramienta de ser un contador de historias, como te decía, esta herramienta que en mi caso me la ha brindado sobre todo el periodismo narrativo, pero hay muchas otras herramientas que por ahí vienen del lado del cine, del lado del sonido, ¿no? Para que el oyente se meta ahí, ¿no? Para que parezca que la tiene a Morea enfrente. Y ahora estás aquí visitando por primera vez Cacatí, ¿no? Sí, por primera vez. Presentando un libro que tiene que ver con Malvinas y con un abordaje distinto de Malvinas, que es justamente la guerra desde, bueno, la mirada de los intelectuales, de las discusiones intelectuales que se daban en función de Malvinas cuando ocurría, y incluso antes y después de la guerra, y también qué pasaba en el cine y qué pasaba en la literatura, durante y después, ¿no? Esa temporalidad ahí de los tres sentidos, digamos, en las tres abordajes que haces de este libro. ¿Por qué? Para hablar del libro, que es el resultado de un proceso bastante largo, porque el libro condensa lo que fue mi tesis doctoral, ¿no? Un proceso que en lo personal fue un proceso de formación muy fuerte y muy transformador, ¿no? Es decir, estar 7 años estudiando, investigando, leyendo, sin duda eso repercute muy profundamente en uno, ¿no? Como un proceso de aprendizaje bastante, transformador. Y Malvinas, a mí me llamó la atención desde el comienzo, porque, bueno, yo tenía el relato, crecí con el relato de las Malvinas son argentinas, pero casi como una cuestión dogmática, ¿no? Claro. Es decir, algo que repetíamos, que le dábamos una entidad de verdad, pero en la cual no profundizábamos, no buscábamos los fundamentos de ese axioma, ¿no? O sea, Claro. las Malvinas son argentinas, pero no sabemos bien por qué, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el punto de partida fue ese, ¿no? Es decir, de alguna manera, deconstruir y buscar los rasgos de ese relato y la constitución histórica en distintos periodos, como vos decías, anterior a la guerra, durante y después de la guerra, porque también con Malvinas pasó, bueno, lo que pasa con Vietnam. Cuando uno dice Malvinas, dice o parece decir la guerra. Y no, Malvinas es un relato que acompaña el proceso de formación del Estado-Nación argentino. Te diría que es uno de sus mayores relatos en cuanto a la conformación de una causa nacional, ¿no? Quizás la causa nacional por excelencia. Y me parece que es un camino ideal para indagarnos a nosotros mismos como argentinos. Eso en cuanto a la temática Malvina. Después, creo que la literatura, la ficción, porque el núcleo que mueve la investigación es la ficción, tanto en la literatura como en el cine, pero que también recorre el periodismo o los discursos culturales, ¿no? Yo creo que nos brinda un andamiaje que nos permite pararnos desde otro lugar. Claro. Porque la ficción tiene esa cosa disruptiva, ¿no? Y transgresora de incomodar, de buscar, de darle la vuelta al asunto, ¿no? Entonces,
Y aparte es mi campo de acción, diría. Y además pensaba yo cuando leía, por ejemplo, cómo discutían los intelectuales, que Malvinas en algún punto, es como una percepción, ¿no? En algún punto fue como la excusa que tenían para pasarse otras facturas, ¿no? Uh-huh. Y estaban hablando, digo, no en términos personales, porque no era esa la intención, sino en todo caso para poner en juego también, bueno, cuál es la razón de ser de un intelectual en función de las necesidades del país, de pensar un país, de aportar desde el estudio, desde la mirada más reposada, que por ahí otro no tiene. Ese, de hecho, es el trabajo, ponele, uh-huh. Instrumental que se le puede dar a un intelectual. Digamos, estaban discutiendo otras cosas mientras parecía que estaban hablando de Malvinas, ¿no? Exacto. Bueno, uno de los lugares comunes del relato de la guerra de Malvinas es que hubo pocas voces de disidencia. Ajá. Hay que pensar que el contexto tampoco permitía que haya muchas voces, que se visibilicen esas voces, porque estamos en el periodo de la última dictadura militar, ¿no? En un contexto totalmente represivo y de censura y de obstrucción de la circulación de ese tipo de discursos, pero cuando uno investiga, descubre que sí hubo voces disidentes, ¿no? Hubo voces a favor, ¿no? Y hubo voces en contra de lo que en su momento era la recuperación militar de las islas. Y fue muy interesante porque ese campo intelectual que estaba entonces fracturado porque muchos de los intelectuales se encontraban en el exilio, fracturado porque muchos no encontraban posibilidad de circulación de lo que ellos tenían para decir dentro del propio país, abrió, ¿no?, un punto de debate. Uh-huh. Y el debate en ese contexto era muy importante darlo, ¿no?, aunque haya sido poco audible, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y aunque haya circulado poco. Y yo creo que lo que los intelectuales ponen en juego es la pertenencia o no a una nación, ¿no? Entonces, ahí se juega mucho la pulsión de pertenecer, porque, bueno, muchos intelectuales de izquierda o socialistas, por ejemplo, apoyaron la recuperación militar de las islas, ¿no? Y uno lo encontraría bastante paradójico a eso, ¿no? Pero pasa que también el discurso militar los puso en esa trampa. Claro, claro. Entonces el intelectual, en el afán de acercarse al pueblo del cual se encontraba separado en el momento, optó por apoyar, en algunos casos, por apoyar la recuperación militar, ¿no? ¿El libro cómo se llama? El libro se llama Trashumanto de Ficciones, Malvinas, Relatos en Guerra. ¿Que tiene prólogo de...? Tiene un prólogo que me honra porque es de Federico Lorenz, que es, a mi entender, el especialista, el más grande especialista sobre Malvinas que hay en la Argentina actualmente. ¿Y está editado por...? Por EDUN, que es la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue un proceso larguísimo, claro, porque, bueno, una tesis tiene su formato muy, digamos, cerrado o muy académico, y la idea era que el libro llegue a cualquiera. Y es una cosa que se logra desde el capítulo 1, porque justamente el libro tiene esto lo hablamos mucho con vos, que tiene, por supuesto que no abandona del todo el tono, digamos, que de una investigación, pero sin embargo la lectura es muy amable con el lector y, bueno, y entra también ya con una escena, digamos, muy del periodismo narrativo, podríamos decir, que es una escena que no tiene nada que ver y que en todo caso, no sé, querés, la podemos decir, digamos, ¿no? Sí, claro. Que es una escena de Samit en el Bailando de Tinelli, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, la gente que tenga ganas, ¿por qué está ahí Samit y Tinelli, digamos, en la cuestión Malvinas? Y está muy bien desarrollado incluso como disparador de ese libro que, reiteramos, se presentó en la Feria del Libro de Cacatí. Pero Ezequiel, antes da para muchísimo, digamos, a hablar ese libro, porque ese libro tiene una cantidad de cosas, ¿no? Pero cuando yo leí este pedacito que te voy a mencionar ahora, es como que eso es finalmente, ¿no?, lo que todavía estamos discutiendo, más allá de cómo, con qué herramientas,
cómo pensamos Malvinas, para nosotros es que Malvinas es el pedacito que nos falta, ¿no? Este concepto de la nación cercenada. Es muy potente, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el raconto, cuando uno hace la investigación de cómo se conforma ese relato, el relato del despojo, de la pérdida, de esa nación que para ser una nación como tal tiene que alcanzar su completitud, incorporando esa parte del territorio que le fue cercenada, como vos bien decís. Y es un relato que se comienza a consolidar en el centenario, ¿no? O sea, de la mano de Paul Grusac, por ejemplo, que fue un intelectual que buscó los argumentos y los fundamentos históricos y diplomáticos que hacen a la base del reclamo de soberanía. Incluso muchos de esos fundamentos son los que sostienen el reclamo al día de hoy. Pero él lo hace en el nombre de la ciencia, ¿no? En el nombre de la diplomacia. No en el nombre de la patria, porque además no era su patria, exacto, digamos, ¿no? Un francés, ¿no? Nacionalizado argentino. Y después eso tiene una serie de operaciones que son intelectuales y que son políticas, porque es el diputado socialista Alfredo Palacios quien vota o quien promueve la publicación de esa obra resumida y que sea de distribución en las escuelas. Entonces cuando se empieza, y Alfredo Palacios va a ser uno de los propulsores de ese relato nacionalista de la causa, ¿no? Entonces, cuando uno piensa cómo llega a la escuela, por ejemplo, ese relato Malvinas, tiene que buscar sus fundamentos ahí. Allá lejos, ¿no? Ahí lejos, ¿no? Es decir, esa causa que nos aúna, que no había sido pensada para eso por Grusac, ¿no? Tiene su correlato en estas operaciones, ¿no? Y hoy, a 40 años de democracia, estamos hablando que tal vez sea la democracia como método y la causa Malvinas lo que no genera grietas, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre la democracia pondría mis dudas, ¿no? Porque el contexto... No, pero digo, más allá de que sí, pero digo, como sistema de vida, me parece que hay consenso, digamos. Bueno, Malvinas es la guerra de Malvinas es la bisagra, ¿no? Que permite terminar con los gobiernos militares y la reapertura democrática. Yo creo que como suceso histórico bisagra, ¿no? De alguna manera marca el fin de la dictadura, pero también nos pone a nosotros en una situación bastante incómoda, ¿no? Porque bueno, hay que pensar lo que se ha hecho con el relato de Malvinas y con sus principales protagonistas, que son los veteranos de guerra, los excombatientes, ¿no? Yo creo que ahí a la sociedad le ha costado mucho pensar en cómo reinsertar esos sujetos porque lo asociaban a el militarismo, ¿no? Entonces, me parece que los argentinos han podido darle el lugar que se merecen los excombatientes actualmente, que no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso que no haya tenido sus dificultades y que no haya sido injusto con muchos, ¿no? Claro. Porque durante mucho tiempo los excombatientes fueron excluidos, digamos, de alguna murieron manera. así, ¿no? Muchos. Y murieron así muchos, ¿no? Entonces yo creo que ahí como argentinos hay un punto en los cuales pensarnos, ¿no? Es decir, en los cuales pensar la democracia como un bastión también, porque si hay algo que yo he aprendido de los excombatientes en la actualidad, que ellos se autoperciben como el vehículo del relato malvinizador en democracia, ¿no? Que ellos no hacen una reivindicación del militarismo, digamos. Claro. O sea, no he escuchado, salvo algunos casos raros, de excombatientes, sobre todo los que fueron a la guerra siendo parte del servicio militar obligatorio, es decir, como conscriptos, que hagan una reivindicación militar o heroica de sus acciones en la guerra.
que los hubo y muchos héroes, ¿no? Estamos en un lugar que aportó mucha sangre y mucho valor en ese conflicto bélico. Pero ellos se perciben más bien como portadores de valores democráticos, ¿no? Y me parece que eso es un aprendizaje para el resto de la sociedad. Pensarlo no desde el heroísmo, sino desde un acto de civismo, ¿no? Porque ellos eran civiles cuando fueron a la guerra. Ezequiel, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.